Historia de la filosofía. Tomo número 1. Filosofía pagana antigua. Por los autores Giovanni Reale y Darío Antiseri. Una vida sin búsqueda no merece vivirse, dice Sócrates. Quien es capaz de ver la totalidad es filósofo. Quien no, dice Platón. Creo para comprender, comprendo para creer, dice Agustín de Hipona. Prólogo. La filosofía en buena cuenta es, a su manera, historia de la filosofía. Los problemas filosóficos no tienen solución, sino historia. El pensar filosófico remolca su pasado, y en ese tránsito, que es tradición, entrega, recepción, donación, cada vuelta a comenzar del pensamiento aspira a liberarse de la carga del pasado. Todas las relaciones de la filosofía con su pasado son, al mismo tiempo, inspiradoras y motivadoras. Pero, en la contradicción que impulsa el pensar, son relaciones limitantes, determinantes, talanqueras. En esa contradicción, una suerte de quiasmo, la filosofía vive y despliega sus potencias espirituales. Justamente por las peculiaridades de esa contradicción, los nuevos filósofos retoman el diálogo con el pasado muerto que comunica un espíritu vivo, viviente, que quiere llegar a mayor plenitud cada día, que en cada generación se elabora como tarea incesante. La historia de la filosofía en la avesada pluma de los filósofos, didactas e historiadores de la filosofía, Giovanni Reale y Darío Antiseri, es un volver a empezar. Este inicio siempre nuevo toma el camino primordial de la erudición, pero no es una erudición que critica Heráclito a Pitágoras. Mucha erudición, arte de plagiarios. No. Es la que se instala en la tradición, en los textos, en los contextos y vuelve a suscitar un nuevo comienzo para el diálogo, para un diálogo vivo con los filósofos muertos, que siguen alimentando y dando vida al pensamiento. Es la erudición que alienta y motiva el deseo de saber, que se torna en amor a la sabiduría, que se realiza como expresión del eros. Y es que en esta obra, Eros es en sí el núcleo central para captar el sentido mismo de la expresión filosofía. Es Eros que compromete con la totalidad de la existencia, de la experiencia, del pensar. De un pensar que recae sobre lo siempre mismo y siempre diferente. En fin, de un pensar que es ante todo constitución de las posibilidades de habitar humanamente el mundo. Si una de las formas de interpretar la quere heideggeriana es la de pensar lo impensado, la de una vuelta a los presocráticos, la de relacionarse con el acontecimiento inaugural del pensar, desde luego, hay otras interpretaciones de y para este giro. Los dos maestros de filosofía y su enseñanza, autores de esta serie de obras de historia de la filosofía, inician con este volumen la puesta en común de una base para que el proyecto de la quere sea realizado. No es una realización que culmina con ellos, es una realización que ellos potencian para que los lectores, sean peritos o novatos, vayan al encuentro de este inicio prístino. Como en la consagrada fórmula kantiana, no se enseña filosofía, se enseña a filosofar. Esto es lo que vuelve a ser reiterado en cada línea, en cada página de este libro. Cada quien, en primera persona, tiene que volver a pensar lo impensado. Claro que no hay un origen arbitrario, tampoco hay una ruta caprichosa. En la secuencia del devenir histórico, todo nuevo pensador o todo nuevo filósofo entra en diálogo con la tradición y en este cauce
vuelve a poner en movimiento el pensar. Por eso la historia no es un apéndice de la filosofía, sino su propia condición de posibilidad. Esto es lo que se experimenta en esta obra, pero hay que insistir en ello, no como una interpretación terminada, sino como una trayectoria ideal, que tiene que ser completada en sus múltiples variaciones por el lector. El filósofo es, pues, un Anfänger, un principiante como lo enseñó Edmund Husserl, y se es filósofo infieri, como queriendo llegar a serlo. Presentación. Existen teorías, argumentaciones y disputas filosóficas porque existen problemas filosóficos. Así como en la investigación científica, ideas y teorías son respuestas a problemas científicos, así, análogamente, en la investigación filosófica, las teorías filosóficas son intentos de solución para los problemas filosóficos. Los problemas filosóficos, pues, existen, son inevitables e irreprimibles, involucran a cada hombre individual que no renuncia a pensar. La mayor parte de tales problemas no dejan en paz. ¿Existe Dios o solo existimos nosotros, perdidos en este inmenso universo? ¿Es el mundo un cosmos o un caos? ¿Tiene la historia humana un sentido? Si lo tiene, ¿cuál es? O bien, todo, la gloria y la miseria, las grandes conquistas y los sufrimientos inocentes, víctimas y victimarios, todo eso justamente será devorado por el absurdo, por el sinsentido. ¿El hombre es libre y responsable? ¿O solo es un simple fragmento insignificante del universo, determinado en sus acciones por rígidas leyes naturales? ¿Puede la ciencia darnos certezas? ¿Qué es la verdad? ¿Cuáles son las relaciones entre razón científica y fe religiosa? ¿Cuándo podemos decir que un Estado es democrático? ¿Y cuáles son los fundamentos de la democracia? ¿Se puede obtener una justificación racional de los valores más altos? Estos son algunos de los problemas filosóficos de fondo que conciernen a las opciones y al destino de cada hombre, y con los que se cimentaron las mentes más excelsas de la humanidad, que dejaron en herencia un verdadero y propio patrimonio de ideas que constituyen la identidad y la gran riqueza de Occidente. La historia de la filosofía es la historia de los problemas filosóficos y de las argumentaciones filosóficas. Es la historia de las disputas entre filósofos y de los errores de los filósofos. Es la historia de los intentos siempre nuevos de atacar asuntos que para nosotros son ineludibles, con la esperanza de conocernos siempre más a nosotros mismos y de hallar orientaciones para nuestra vida y motivaciones menos frágiles para nuestras opciones. La historia de la filosofía occidental es la historia de las ideas que han informado, es decir, que han dado forma a la historia de Occidente. Es un patrimonio que no se ha disipado, una riqueza que no se ha perdido. Y justamente con tal fin, aquí se explican analíticamente y se exponen con la mayor claridad posible los problemas, las teorías, las argumentaciones y las disputas filosóficas. Una exposición que intente ser clara y detallada, lo más comprensible en la medida de lo posible, y que al mismo tiempo quiera ofrecer explicaciones exhaustivas, conlleva, sin embargo, un efecto perverso, en el sentido que no rara vez puede constituir un obstáculo para la memorización del complejo pensamiento de los filósofos. Esta es la razón por la cual algunos autores han pensado, siguiendo el paradigma clásico de la Überweg, hacer preceder la exposición analítica de los problemas y de las ideas de los diferentes filósofos por una síntesis de tales problemas e ideas, concebida como instrumento didáctico y ayuda para la memorización. Se ha dicho con exactitud que en líneas generales, un gran filósofo es el genio de una gran idea. Platón y el mundo de las ideas, Aristóteles y el concepto del ser.
Plotino y la concepción del uno, Agustín y la tercera navegación sobre el leño de la cruz, Descartes y el cogito, Leibniz y las mónadas, Kant y el trascendental, Hegel y la dialéctica, Marx y la alienación del trabajo, Kierkegaard y el individuo, Bergson y la duración, Wittgenstein y los juegos lingüísticos, Popper y la falsación de las teorías científicas, etc. Primera parte. Los orígenes griegos del pensamiento occidental. La inteligencia es la que ve, la inteligencia es la que oye, y todo el resto es sordo y ciego, dice Epicarmo. Capítulo primero. Génesis, naturaleza y desarrollos de la filosofía antigua. Origen de la filosofía en los griegos. La filosofía como creación del genio helénico. La filosofía, sea como término, sea como concepto, es considerada por la casi totalidad de los estudiosos como una creación propia del genio de los griegos. En efecto, si para todos los otros componentes de la civilización griega se encuentra algo que le corresponda en los otros pueblos del Oriente que alcanzaron, antes de los griegos, un alto grado de civilización, creencias y cultos religiosos, manifestaciones artísticas de diversa naturaleza, conocimientos y habilidades, técnicas de varias especies, instituciones políticas, organizaciones militares, etc. En lo concerniente a la filosofía, en cambio, nos encontramos frente a un fenómeno tan nuevo que no solo no hay una correspondencia concreta en esos pueblos, sino que ni siquiera hay alguna cosa estricta, específicamente análoga. Si es así, la superioridad de los griegos en relación con los otros pueblos en este punto específico es de carácter no solo cuantitativo, sino cualitativo, en cuanto que lo que ellos crearon al instituir la filosofía constituye una novedad absoluta. Quien no tiene esto presente no puede comprender por qué la civilización occidental, bajo el influjo de los griegos, tomó una dirección completamente diferente de la oriental. No puede comprender, en particular, por cuál motivo los orientales, cuando desearon beneficiarse de la ciencia occidental y de sus resultados, debieron apropiarse de algunas categorías de la lógica occidental. Existen ideas que hacen imposible, estructuralmente, el nacimiento y el desarrollo de determinadas concepciones, y concretamente ideas que prohíben toda la ciencia en su conjunto, como la conocemos hoy. Ahora bien, fue la filosofía, en función de sus categorías racionales, la que hizo posible el nacimiento de la ciencia, y en cierto sentido, la generó. Reconocer esto significa reconocer a los griegos el mérito de haber aportado una contribución verdaderamente excepcional a la historia de la civilización. Segundo punto. Imposibilidad de que la filosofía derive de Oriente. Naturalmente no han faltado tentativas, especialmente por parte de los orientalistas, de hacer derivar la filosofía del Oriente, sobre todo con base en analogías generales que pueden verificarse en las concepciones de los primeros filósofos griegos y ciertas ideas propias de la sabiduría oriental. Sin embargo, ninguno ha tenido éxito en ese intento, y la crítica rigurosa, ya a finales del siglo pasado, reunió una serie de pruebas, aplastantes en verdad, contra la tesis de la derivación de la filosofía de los griegos del Oriente. A. En la época clásica, ningún filósofo ni ninguno de los historiadores griegos hace ni siquiera la más mínima alusión a una presunta derivación de la filosofía del Oriente. B. Está históricamente demostrado
que los pueblos orientales con quienes los griegos tuvieron algún contacto poseían sí una forma de sabiduría hecha de convicciones religiosas, mitos teológicos y cosmogónicos, pero no una ciencia filosófica basada en la pura razón, en el logos, como dicen los griegos. Es decir, poseían una especie de sabiduría análoga a la que los griegos mismos poseían antes de crear la filosofía. C. En todo caso, no tenemos conocimiento de algún empleo por parte de los griegos, de escritos orientales, ni de traducciones de los mismos. Antes de Alejandro, no resulta que hayan podido llegar a Grecia doctrinas de los indios o de otros pueblos del Asia, ni que en la época en que nace la filosofía existieran griegos capaces de entender un discurso de un sacerdote egipcio o de traducir libros egipcios. D. Supuesto también, pero está por demostrar, que alguna idea de los filósofos griegos tenga antecedentes precisos en la sabiduría oriental y que haya podido derivarse de la misma. Esto no cambiaría la sustancia del problema que estamos discutiendo. En efecto, desde el momento en que la filosofía nació en Grecia, representó una nueva forma de expresión espiritual, tal que en el mismo momento en que acogía los frutos de otras formas de vida espiritual, las transformaba estructuralmente, dándoles una forma rigurosamente lógica. Tercer punto. Los conocimientos científicos egipcios y caldeos y la transformación realizada en Grecia. Los griegos tomaron de los orientales algunos conocimientos científicos. En efecto, A. Tomaron de los egipcios algunos conocimientos matemáticos geométricos. B. De los babilonios algunos conocimientos astronómicos. Pero también, a propósito de esto, es necesario hacer algunas precisiones importantes, indispensables para captar la mentalidad griega y la mentalidad occidental que deriva de ella. A. En cuanto sabemos, la matemática egipcia consistía principalmente en el conocimiento de operaciones de cálculo matemático con fines prácticos, como por ejemplo, para medir algunas cantidades de productos alimenticios o para dividir un determinado número de cosas entre un número dado de personas. Y así, analógicamente, la geometría debía tener carácter prevalentemente práctico y responder, por ejemplo, a la necesidad de medir los campos luego de las periódicas inundaciones del Nilo, o la necesidad de proyección y construcción de las pirámides. Sin embargo, es claro que los egipcios, al ganar estos conocimientos matemáticos geométricos, desarrollaron una actividad racional incluso considerable. Pero, en la reelaboración de los griegos, tales conocimientos llegaron a ser algo más consistentes, realizando un verdadero y preciso salto de cualidad. Ellos, en efecto, sobre todo con Pitágoras y los pitagóricos, transformaron aquellas nociones en una teoría general y sistemática de los números y de las figuras geométricas, yendo bastante más allá de los fines prevalentemente prácticos, a los que, al parecer, se limitaron los egipcios. B. La misma consideración vale para las nociones astronómicas. Los babilonios las elaboraron con fines prevalentemente prácticos, o sea, para hacer horóscopos y predicciones. Los griegos las purificaron y las cultivaron con fines prevalentemente cognoscitivos, en virtud del espíritu teorético que mira al amor del puro conocimiento del que nació y tomó alimento la filosofía. Pero antes de definir en qué consisten exactamente la filosofía y el espíritu filosófico de los griegos, debemos desarrollar todavía algunas observaciones preliminares. Segundo apartado. Las formas de la vida griega que prepararon el nacimiento de la filosofía. Primer punto.
los poemas homéricos y los poetas nómicos. Los estudiosos están de acuerdo en considerar que para poder comprender la filosofía de un pueblo y de una civilización es indispensable referirse primero al arte, segundo a la religión y tercero a las condiciones sociopolíticas de ese pueblo. Primero, en efecto, el gran arte tiende a alcanzar de modo mítico y fantástico, o sea, mediante la intuición y la imaginación, objetivos que también son propios de la filosofía. Segundo, y la religión análogamente tiende a alcanzar por vía de fe ciertos objetivos que la filosofía busca alcanzar con los conceptos y la razón. Tercero, no menos importantes, y actualmente se insiste mucho en este punto, son las condiciones socioeconómicas y políticas que con frecuencia condicionan el nacimiento de determinadas ideas y que en particular en el mundo griego, al crear las primeras formas de la libertad institucionalizada y de la democracia, hicieron posible el nacimiento de la filosofía que se alimenta de manera esencial de la libertad. Comenzamos con el primer punto. Anteriormente al nacimiento de la filosofía, los poetas tuvieron gran importancia en la educación y la formación espiritual del hombre griego, mucho más de la que tuvieron en otros pueblos. La primera cultura griega buscó alimento prevalentemente en los poemas homéricos, o sea, en la Ilíada y en la Odisea, que como se sabe, ejercieron una influencia análoga a la influencia que ejerció la Biblia entre los hebreos, pues en Grecia no existían textos sagrados. En Hesíodo y en los poetas nómicos de los siglos VII y VI antes de Cristo. Ahora bien, los poemas homéricos contienen algunas peculiaridades que los diferencian de los poemas que están al origen de la civilización de otros pueblos, y contienen ya algunos de los caracteres del espíritu griego que resultaron esenciales para la creación de la filosofía. A. En efecto, Homero tiene un gran sentido de la armonía, la proporción, el límite y la medida. B. No se limita solo a narrar una serie de hechos, sino que busca también las causas y las razones, así sea solo a nivel mítico, fantástico. C. Busca de varias maneras presentar la realidad en su totalidad, así sea solo en forma mítica, dioses y hombres, cielo y tierra, guerra y paz, bien y mal, alegría y dolor, totalidad de los valores que rigen la vida del hombre. Muy importante para los griegos fue luego Hesíodo con su Teogonía, que narra el nacimiento de todos los dioses. Y porque muchos dioses coinciden con partes del universo y con fenómenos del cosmos, la Teogonía llega a ser también cosmogonía, o sea, explicación mítico-poética y fantástica del origen del universo y de los fenómenos cósmicos a partir del caos original que fue el primero en generarse. Este poema allanó el camino de la subsiguiente cosmología filosófica que buscará con la razón y ya no con la fantasía el primer principio del que todo se generó. Y el mismo Hesíodo, con otro de sus poemas, Los Trabajos y los Días, pero sobre todo los poetas posteriores, imprimieron en la mentalidad griega algunos principios que serán de gran importancia para la constitución de la ética y en general del pensamiento filosófico antiguo. La justicia es exaltada como un valor supremo en muchos poetas y llegará a ser un concepto ontológico que concierne al ser, es decir, algo fundamental.
además de moral y político, en muchos filósofos, y especialmente en Platón. Los poetas líricos fijaron de manera estable otro concepto, el del límite, o sea, el de ni demasiado ni demasiado poco, es decir, el concepto de la justa medida, que constituye la connotación más específica del espíritu griego y el centro del pensamiento filosófico clásico. Recordamos, finalmente, una sentencia atribuida a uno de los sabios antiguos y que estaba inscrita en el templo de Delfos, consagrado a Apolo. Gnosti Sauton. Conócete a ti mismo. Esta sentencia, que fue famosísima entre los griegos, llegará a ser no solo el lema del pensamiento de Sócrates, sino además el principio basilar del saber filosófico griego hasta los últimos neoplatónicos. Segundo punto, la religión pública y los misterios órficos. 2.1. Las dos formas de la religión griega. El segundo componente al que debe hacerse referencia para comprender el origen de la filosofía griega, como se dijo arriba, es la religión. Pero cuando se habla de religión griega, es necesario distinguir la religión pública, que tiene su modelo en la representación de los dioses y del culto dada por Homero, y la religión de los misterios. Entre estas dos formas de religiosidad se dan numerosos elementos comunes, por ejemplo, la concepción de la base politeísta, pero igualmente importantes diferencias que llegan a ser en algunos puntos notables, por ejemplo, en la concepción del hombre, del sentido de su vida y de sus destinos últimos. Verdaderas y exactas diferencias. Las dos formas de religión son importantes para explicar el nacimiento de la filosofía, pero, al menos en algunos aspectos, lo es más la segunda, la religión de los misterios. 2.2. Algunos rasgos esenciales de la religión pública. Para Homero y para Hesíodo, que constituyen el punto de referencia para las creencias propias de la religión pública, puede decirse que todo cuanto existe es divino, porque todo lo que ocurre es explicado en función de intervenciones divinas. Los fenómenos naturales son producidos por seres divinos, truenos y rayos lanzados por Júpiter desde lo alto del Olimpo. Las ondas del mar son levantadas por el tridente de Poseidón. El sol es llevado por el áureo carro de Apolo, y así sucesivamente. Pero, ¿quiénes son estos dioses? Como ya hace tiempo los estudiosos han reconocido y puesto en evidencia, estos dioses son fuerzas naturales personificadas en formas humanas idealizadas, o también fuerzas de aspectos humanos sublimados y presentados en espléndidas imágenes antropomorfas. Además de los ejemplos ya dados, recordemos que Zeus es la personificación de la justicia, Atenas de la inteligencia, Afrodita del amor, etc. Estos dioses son, pues, hombres amplificados e idealizados, y por lo tanto diferentes del hombre común, solo por cantidad y no por cualidad. Por eso, los estudiosos clasifican la religión pública de los griegos como una forma de naturismo, en cuanto ella exige del hombre no el cambio de la propia naturaleza, o sea, elevarse por encima de sí mismo, sino al contrario, seguir la propia naturaleza. Todo cuanto se requiere del hombre es que haga lo que está conforme con la propia naturaleza, en honor de los dioses. Y así, como la religión pública griega fue naturista, así, naturista fue también la primera filosofía griega, y la referencia a la naturaleza permaneció
como una constante del pensamiento griego a lo largo de todo su desarrollo histórico. 2.3. El orfismo y sus creencias esenciales. Pero la religión pública no fue sentida por los griegos como satisfactoria, y por esto se desarrollaron en círculos restringidos los misterios, que poseen sus propias creencias específicas, aunque estén inscritas dentro del marco general del politeísmo, y prácticas propias. Entre los misterios que más influyeron en la filosofía griega están los órficos, de los cuales debemos hablar sucintamente. El orfismo y los órficos tienen su nombre del poeta tracio Orfeo, presunto fundador, cuyos rasgos históricos están recubiertos por completo por la niebla del mito. El orfismo es particularmente importante porque, como lo han reconocido los estudiosos modernos, introdujo en la civilización griega un nuevo esquema de creencia y una nueva interpretación de la existencia humana. En efecto, mientras que la tradicional concepción griega a partir de Homero concebía al hombre como mortal y ponía el fin total de su existencia justamente con la muerte, el orfismo proclama la inmortalidad del alma y concibe al hombre de acuerdo con el esquema dualista que contrapone alma y cuerpo. El núcleo de las creencias órficas puede sintetizarse como sigue. A. En el hombre habita un principio divino, un daimon, alma, caído en un cuerpo por causa de una culpa original. B. Este daimon no solo es preexistente al cuerpo, sino que no muere con el cuerpo y está destinado a reencarnarse en cuerpos sucesivos para expiar la culpa original. C. La vida órfica, con sus ritos y prácticas, es la única que puede poner fin al ciclo de las reencarnaciones y así liberar al alma y al cuerpo. D. Para quien se ha purificado, para los iniciados en los misterios órficos, hay un premio en el más allá, así como castigos para los no iniciados. En algunas laminillas órficas encontradas en los sepulcros de los seguidores de esta secta se leen, entre otras cosas, estas palabras que resumen el núcleo central de la doctrina. Alégrate, tú que has padecido la pasión. Esto no lo habías padecido hasta ahora. De hombre has nacido Dios. Feliz y muy bienaventurado serás Dios, aunque mortal. De hombre nacerás Dios, porque procedes de lo divino. Lo que significa que el destino último del hombre es el de retornar a estar junto a los dioses. Con este nuevo esquema de creencia, el hombre veía por primera vez contraponerse en sí dos principios en contraste y luchar entre ellos: el alma, daimon, y el cuerpo, como tumba o lugar de expiación para el alma. Se resquebraja así la visión naturista. El hombre comprende que han de reprimirse algunas tendencias ligadas al cuerpo y que el fin de la vida es la purificación del elemento divino. Ahora bien, téngase esto presente. Sin el orfismo no se explica a Pitágoras, ni Heráclito, ni Empédocles y sobre todo no se explica una parte esencial del pensamiento de Platón y toda la tradición que procede de Platón, lo cual significa que no se explica una gran parte de la filosofía antigua, como tendremos lugar de verlo más adelante. 2.4. Falta de dogmas y de sus custodios en la religión griega. Es necesaria una última anotación. Los griegos
No tuvieron libros sagrados o considerados como fruto de una revelación divina. Ellos, por consiguiente, no tuvieron una dogmática, es decir, un núcleo doctrinal, fija e inmodificable. Los poetas, como vimos, constituyeron el vehículo de sus creencias religiosas. Además, y esta es una consecuencia ulterior de la falta de libros sagrados y de dogmática fija, en Grecia no pudo, en modo alguno, subsistir una casta sacerdotal, custodio de dogma. Los sacerdotes en Grecia tuvieron poca relevancia y escasísimo poder, porque ni tuvieron la prerrogativa de conservar el dogma, ni la exclusividad de las ofertas religiosas, ni del ofrecimiento de los sacrificios. Esta falta de dogmas y de custodios de los mismos dejó amplia libertad al pensamiento filosófico, que no encontró aquellos obstáculos que habría hallado en los países orientales, en donde la libre especulación había encontrado resistencia y restricciones difícilmente superables. Por eso los estudiosos recalcan con justeza esta circunstancia favorable del nacimiento de la filosofía en los griegos y que no tiene paralelos en la antigüedad. Tercer punto: las condiciones sociopolíticas y económicas que favorecieron el surgimiento de la filosofía. Ya en el siglo pasado, pero sobre todo en el nuestro, los estudiosos acentuaron justamente la libertad política de la que gozaron los griegos en relación con los pueblos orientales. El hombre oriental debía una ciega obediencia, no solo al poder religioso, sino además al poder político, mientras que el griego también a este respecto gozó de una situación privilegiada, porque fue el primero en la historia que logró darse instituciones políticas libres. En los siglos VII y VI a.C., Grecia conoció una transformación socioeconómica notable. De país prevalentemente agrícola, se transformó al desarrollar, en medida siempre creciente, el artesanado y el comercio. Fue así necesario fundar centros de clasificación para el comercio, que surgieron en primer lugar en las colonias jónicas, y particularmente en Mileto, y luego en otros lugares. Las ciudades se convirtieron en florecientes centros comerciales, y esto conllevó un incremento demográfico conspicuo. La nueva clase de comerciantes y artesanos alcanzó, poco a poco, una notable fuerza económica y se opuso a la concentración del poder político, que estaba en manos de la nobleza terrateniente. Las condiciones, el sentido y el amor por la libertad nacieron con las luchas que los griegos entablaron para transformar las viejas formas aristocráticas de gobierno en las nuevas formas republicanas. Hay un hecho muy importante para destacar y que confirma de la mejor manera lo dicho hasta ahora. La filosofía nació antes en las colonias que en la madre patria, y precisamente antes en las colonias del oriente del Asia Menor, en Mileto, e inmediatamente después en las colonias del occidente de la Italia meridional. Justamente porque las colonias, con su laboriosidad y su comercio, alcanzaron antes que otras el bienestar, y a causa de su lejanía de la madre patria, pudieron darse instituciones libres antes que esta última. Fueron, pues, las condiciones sociopolíticas y económicas más favorables de las colonias las que, unidas a los factores ilustrados en los parágrafos precedentes, permitieron en ellas el surgimiento y el florecimiento de la filosofía, que habiendo pasado a la madre patria, alcanzó las más altas cimas en Atenas, es decir, en aquella ciudad en donde floreció la mayor libertad
de que gozaron los griegos. La capital, pues, de la filosofía griega fue la capital de la libertad griega. Falta por hacer una última observación. Al constituirse y consolidarse la polis, es decir, de la ciudad-estado, el griego no sintió más oposición alguna o sujeción alguna para su libertad. Al contrario, fue llevado a considerarse esencialmente a sí mismo como ciudadano. Para el griego, el hombre coincidía con el mismo ciudadano, y así el Estado llegó a ser y perduró hasta la edad helenista, como el horizonte ético del hombre griego. Los ciudadanos sintieron los fines del Estado como sus propios fines, la grandeza del Estado como la propia grandeza, la libertad del Estado como la propia libertad. Si esto no se tiene presente, no puede entenderse gran parte de la filosofía griega, en particular la ética y toda la política de la Edad Clásica, y posteriormente los complejos cambios de la Edad Helenística. Luego de estas precisiones preliminares, estamos en capacidad de afrontar el asunto de la definición del concepto griego de filosofía. Tercer apartado: concepto y fin de la filosofía antigua. Primer punto: las connotaciones esenciales de la filosofía antigua. 1.1. La filosofía como amor por la sabiduría. La tradición quiere que el creador del término filosofía haya sido Pitágoras, lo cual, si históricamente no es seguro, es sin embargo verosímil. El término ciertamente ha sido forjado por un espíritu religioso que presuponía como posible una sofía, una sabiduría, es decir, la posesión cierta y total de lo verdadero, solo para los dioses, mientras que reservaba para el hombre solamente una tendencia hacia la sofía, un continuo acercarse a lo verdadero, un deseo de saber nunca satisfecho del todo. Justamente el nombre de filosofía, es decir, amor por la verdad. ¿Qué entendieron los griegos por esta amada y buscada sabiduría? Desde su primer momento, la filosofía presentó las tres connotaciones siguientes que miran: A su contenido, B a su método y C a su finalidad. 1.2. El contenido de la filosofía. En cuanto a su contenido, la filosofía quiere explicar la totalidad de las cosas, es decir, toda la realidad existente sin exclusión de partes o de momentos. La filosofía, por lo tanto, se diferencia de las ciencias particulares, llamadas así precisamente porque se limitan a explicar partes o sectores de la realidad, grupos de cosas o de fenómenos. Ya la pregunta, ¿cuál es el principio de todas las cosas?, de quien fue considerado como el primero de los filósofos, muestra la perfecta adquisición de este punto. La filosofía, pues, se propone como objeto el todo de la realidad y del ser. Veremos que el todo de la realidad y del ser se alcanza descubriendo la naturaleza del primer principio, es decir, el primer porqué de las cosas. 1.3. El método de la filosofía. En cuanto al método, la filosofía quiere ser explicación puramente racional de aquella totalidad que tiene como objeto. Lo que vale en filosofía es el argumento de razón, la motivación lógica, el logos. A la filosofía no le basta con constatar, verificar datos de hecho, reunir experiencias. La filosofía debe ir más allá del hecho, más allá de las experiencias, para encontrar las causas, solo con la razón. Este es propiamente el carácter que confiere cientificidad a la filosofía. Se dirá que tal carácter es común a las otras ciencias,
las que en cuanto tales no son nunca mera verificación empírica, sino siempre búsqueda de causas y razones. Pero la diferencia está en el hecho que mientras que las ciencias particulares son investigaciones racionales de realidades particulares y de sectores particulares, la filosofía, como ya se dijo, es búsqueda racional de toda la realidad existente, del principio o de los principios de toda la realidad. Con esto queda aclarada la diferencia entre filosofía, arte y religión. También, el gran arte y la religión tienden a captar el sentido de la totalidad de lo real, pero lo hacen la una con el mito y la fantasía, la otra por el contrario con la creencia y con la fe, mientras que la filosofía busca la explicación de la totalidad de lo real precisamente a nivel del logos. 1.4 La finalidad de la filosofía. El propósito o fin de la filosofía consiste en el puro deseo de conocer y contemplar la verdad. La filosofía griega es, en suma, amor desinteresado por la verdad. Los hombres, escribe Aristóteles, al filosofar buscaron el conocimiento con el fin de saber y no de conseguir alguna utilidad práctica. Y en efecto, la filosofía nace solo después de que los hombres resolvieron los problemas fundamentales de la subsistencia y se liberaron de las necesidades materiales más urgentes. Es evidente, pues, concluye Aristóteles, que no buscamos la filosofía por ninguna ventaja extraña a ella misma, y más bien es evidente que así como llamamos hombre libre al que es fin en sí mismo y no está sometido a otros, así llamamos libre a esta sola entre todas las otras ciencias. Ella sola es fin por sí misma. Es fin por sí misma porque mira a la verdad que es buscada, contemplada y gozada en cuanto tal. Se entiende entonces la afirmación de Aristóteles: todas las demás ciencias serán más necesarias que esta, pero ninguna es superior. Afirmación que hizo suya toda la cultura griega. 1.5 Conclusión sobre el concepto griego de la filosofía. Se impone una reflexión. La contemplación peculiar a la filosofía griega no es un otium vacío. No está sujeta a propósitos utilitaristas, sino que posee una relevancia moral y también política de primer orden. Es evidente, en efecto, que contemplando el entero, todas las perspectivas usuales cambian, el sentido de la vida del hombre cambia y se impone una nueva jerarquía de valores. La verdad contemplada infunde, en síntesis, una enorme energía moral, y Platón querrá construir su estado ideal basado precisamente sobre esta base moral. Pero estos conceptos solo los podemos desarrollar más adelante. Entretanto, resultó evidente la absoluta originalidad de esta creación griega. También los pueblos orientales tuvieron una sabiduría que intentaba interpretar el sentido de todas las cosas, sentido del entero, que no estaba subordinada a propósitos pragmáticos. Pero tal sabiduría estaba empapada de representaciones fantásticas y míticas, y esto la relacionaba con el arte, la poesía o la religión. El gran descubrimiento de la filosofía griega está en haber intentado este acercamiento al entero, haciendo uso de la sola razón, del logos y del método racional. Un descubrimiento que condicionó estructuralmente y de manera irreversible a todo el occidente. Segundo punto. La filosofía como necesidad primaria del espíritu humano. Pero, se preguntará, ¿por qué sintió el hombre la necesidad de filosofar? Los antiguos respondían diciendo
que tal necesidad está radicada estructuralmente en la misma naturaleza del hombre. Todos los hombres, escribe Aristóteles, por naturaleza aspiran al saber. Y también el ejercitar la sabiduría y el conocer son deseables para el hombre por sí mismos. En efecto, no es posible vivir como hombre sin estas cosas. Y los hombres tienden al saber porque se sienten llenos de estupor o de asombro, dice Aristóteles. Los hombres comenzaron a filosofar ahora como al principio a causa del asombro, mientras que al principio quedaban maravillados ante las dificultades más simples. A continuación, avanzando poco a poco, llegaron a plantearse problemas siempre más grandes, como los problemas relacionados con los fenómenos de la luna, del sol y de los astros, y luego los problemas relacionados con el origen del universo entero. Este asombro, pues, que surge en el hombre que se pone en confrontación con el todo, el entero, y se pregunta por el origen y el fundamento del mismo, y qué lugar ocupa el mismo en ese universo. Es la raíz de la filosofía. Y si es así, entonces la filosofía es ineludible e irrenunciable, justamente porque no se puede eliminar el asombro frente al ser, como es irrenunciable la necesidad de satisfacerlo. ¿Por qué existe este todo? ¿De dónde resultó? ¿Cuál es su razón de ser? Estos son problemas que equivalen al siguiente: ¿por qué el ser y no la nada? Un momento particular de tal problema general es también el siguiente: ¿por qué existe el hombre? ¿Por qué existo? Como resulta evidente, son problemas que el hombre no puede no plantearse, o de todos modos, son problemas que en la medida en que vienen refutados, disminuye al que los refuta. Son problemas que mantienen su sentido preciso, aun después del triunfo de las ciencias particulares modernas, porque ninguna de estas fue hecha para resolverlos. Las ciencias responden solamente a la pregunta sobre la parte y no a preguntas sobre el sentido del todo. Por esta razón, pues, podremos repetir con Aristóteles que no solo al comienzo, sino también ahora y siempre, tiene sentido la pregunta sobre el entero, y tendrá sentido en tanto el hombre experimente asombro ante el ser de las cosas y frente a su propio ser. Tercer punto: las fases y los periodos de la historia de la filosofía antigua. La filosofía griega y grecorromana tienen una historia más que milenaria. Parte del siglo VI a.C. y llega hasta el 529 después de Cristo, año en que el emperador Justiniano hizo cerrar las escuelas paganas e hizo dispersarse a sus seguidores. En este lapso pueden distinguirse los siguientes periodos. Primero, el periodo naturista, caracterizado por el problema de la physis, es decir, de la naturaleza y del cosmos, y que vio entre los siglos VI y V a.C. sucederse a los jónicos, los pitagóricos, los eleatas, los pluralistas y los físicos eclécticos. Segundo, el periodo llamado humanístico, que en parte coincide con la última fase de la filosofía naturista y con su disolución, y que tiene como protagonista a los sofistas y sobre todo a Sócrates, quien por vez primera busca determinar la esencia del hombre. Tercero, el momento de las grandes síntesis de Platón y Aristóteles, que coincide con el siglo IV a.C., caracterizado sobre todo por la explicación y la formulación orgánica de los diversos problemas de la filosofía. Cuarto, sigue el periodo caracterizado por las escuelas helenistas, que va desde la conquista de Alejandro
hasta el final de la era pagana, y que vio, además del florecimiento del cinismo, el surgimiento de los grandes movimientos del epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo y de la expansión sucesiva del eclecticismo. Quinto, el periodo religioso del pensamiento antiguo pagano se desenvuelve ya casi por entero en la época cristiana y se caracterizó sobre todo por un grandioso renacimiento del platonismo que culminará con el movimiento neoplatónico. El reflorecimiento de las otras escuelas estará condicionado en diversos modos por el platonismo mismo. Sexto, en este periodo nació y se desarrolló el pensamiento cristiano, que intenta formular racionalmente el dogma de la nueva religión y de definirlo a la luz de la razón con categorías derivadas de los filósofos griegos. Una primera tentativa de síntesis entre el Antiguo Testamento y el pensamiento griego fue intentada por Filón, judío de Alejandría, pero sin continuación. La victoria de los cristianos impondrá, sobre todo, una reinterpretación del mensaje evangélico a la luz de las categorías de la razón. Este momento del pensamiento antiguo no constituye, sin embargo, un coronamiento del pensamiento de los griegos, sino que, más bien, marca la puesta en crisis y la superación de su manera de pensar, y así prepara la civilización medieval y las bases de lo que será el pensamiento cristiano europeo. Por lo tanto, este momento del pensamiento, aunque tenga muy en cuenta los lazos que tiene con la última fase del pensamiento pagano que se desarrolla contemporáneamente, se estudia por sí mismo, justamente como pensamiento pétero-cristiano, y es considerado atentamente con las nuevas instancias que va a hacer valer como premisa y fundamento del pensamiento y de la filosofía medieval.